Bueno, ahora que ya vimos el primero y segundo video del passé composé, voy a mostrarles aquí rápidamente lo que vimos. Acordémonos que tenemos dos tipos de auxiliares. Para el passé composé tenemos el auxiliar avoir y el auxiliar être. Y obviamente nuestros sujetos, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos y ellas. Aquí lo pueden ver. Me imagino que esto ya lo conocen de memoria, yo espero. Entonces la columna rosada son los sujetos, la columna azul es el auxiliar avoir, la columna amarilla es el auxiliar être, y acá a la derecha simplemente elegí algunos verbos al azar. Acordémonos también que en francés existen tres grupos de verbos, primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. El primer grupo y el segundo grupo son fáciles de conjugar, y el grupo número 3 es el más complicado porque son verbos irregulares, hay que aprendérselos de memoria. Infortunadamente es así, así es la vida, así es el francés, y en muchas lenguas es igual. Hay excepciones y el francés le encanta hacer excepciones de excepciones. Vamos aquí para los sujetos. ¿Cómo se lee eso? Je, tu, il, elle, on, vous, perdón, nous, vous, il, elle. Para el auxiliar avoir, ¿cómo se lee esto? E, a, avons, avez, on. Para el auxiliar être, voy a hacer un poco de zoom. Aquí tenemos être, que es el verbo ser o estar. Suis, et, sommes, et, sont. Y aquí en estos verbos, el verbo manger, comer, toucher, tocar, regarder, mirar, aimer, amar, travailler, trabajar, choisir, escoger, finir, es como terminar, naître, es nacer, aller, es ir, mourir, significa morir, y voir, significa ver. Entonces, bueno, ya tenemos todo esto preparado para hacer nuestras pequeñas frases con cada verbo. Elijamos cualquier verbo, por ejemplo, el verbo del primer grupo, manger, comer. Tenemos que ponerlo en pasado compuesto. Acordémonos que simplemente vamos a buscarlo en un diccionario o vamos a ir a la página que vimos en el anterior video, conjugueur, y buscamos el participio pasado del verbo. Para los verbos del primer grupo es fácil porque simplemente eliminamos la última sílaba que es er y ponemos una tilde, como lo muestra esta pequeña casillita. Entonces, para el verbo manger quedaría manger con tilde. ¿Y con qué sujeto lo vamos a escoger? No sé, hagámoslo con tú, tu. Entonces, estos verbos usan el auxiliar avoir. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, mentiras, así es. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, acordémonos de la estructura: sujeto, auxiliar y verbo en pasado. Entonces, vamos a escribir aquí. Sujeto, dijimos que era tu. Auxiliar, está ahí al lado, es as. Y el verbo en pasado. Elegimos el primer verbo que es manger. Manger, con tilde en la e, acento agudo. Entonces, ¿qué significa tu as mangé? Significa comiste. Significa comer en pasado, comiste. Hagamos con otro verbo, por ejemplo, el verbo aimer significa amar. Y cojamos un sujeto, cualquier otro sujeto, por ejemplo, nous. Nous. Vamos a escribir nous avons. Oups. Nous avons. Y el verbo aimer. Acordémonos que no lo ponemos así, sino lo transformamos en pasado. Aimer. Nous avons aimé. ¿Qué significa eso? Amamos. Nosotros amamos. Escojamos otro verbo, por ejemplo, el verbo travailler, significa trabajar. ¿Con qué sujeto? Vamos a hacerlo con, no sé, por ejemplo, él. Él, auxiliar avoir. Entonces ponemos el a y el verbo travailler en pasado. Travailler.
con tilde en la E, es decir, acento agudo. ¿Cómo se lee? Elle a travaillé. Fácil, ¿no? Hagamos con el verbo regarder, es mirar. Regarder. Hagámoslo con el sujeto vous. Vous, Pacus, vous. ¿Cómo se conjuga vous con el auxiliar avoir? Es avez. Vous avez. Hacemos la liaison, la conexión. Acordémonos, no es vous avez, sino vous avez. Y el verbo que era, ¿cuál? Regarder. Fácil, ¿no? Todo termina en tilde con la E porque estamos cogiendo los verbos del primer grupo. Ahora cojamos, por ejemplo, no sé, cualquier verbo del segundo grupo, por ejemplo, el verbo finir, que significa terminar. También se va a conjugar con el auxiliar avoir. ¿Y cómo se forma el pasado de los verbos del segundo grupo? Simplemente eliminamos la I y la R y vamos a poner la I, como lo muestra esta tablita. Y la I y la R final se convierten en una I. Entonces, por ejemplo, cojamos el primer verbo significa choisir, significa escoger. Escojamos un sujeto, por ejemplo, je se dice. Es decir, yo escogí. Je, ¿cuál es el auxiliar? Avoir. Entonces, je ai choisi. Choisi. Y acordémonos que la je y la e no se puede poner eso. Hay que poner un apóstrofe. Tac. J'ai choisi. Yo escogí. Fácil, ¿no? Hagámoslo con otro sujeto, pero el mismo verbo. Por ejemplo, nous. Entonces, nous, aquí está. El auxiliar avoir es avons. Y es el mismo verbo en pasado. Nous avons choisi. Nosotros escogimos. Hagámoslo con ellas. Elles ont, se hace la liaison. Elles ont choisi. Fácil. Hagámosla, como por ejemplo, con tu. Tu as y el verbo. Tu as choisi. Tú escogiste. Entonces vemos que es bastante fácil. Para los verbos del primer grupo eliminamos ER y ponemos E con tilde. Para los del segundo grupo escogemos la IR, la quitamos y ponemos I. Ahora escogemos el tercer grupo. Ahí tenemos unos ciertos verbos que son especiales. Porque hay verbos irregulares y hay otros verbos que no se conjugan con el auxiliar être, con el auxiliar avoir, sino con el auxiliar être. Vamos a escoger el verbo voir. Él se conjuga con el verbo avoir. Y es irregular. Yo me lo sé de memoria el pasado del verbo. Entonces escojamos, no sé, por ejemplo, je, el auxiliar avoir, y el pasado del verbo voir es vu. Yo vi. Aquí corregimos simplemente esto. Es con apóstrofe. J'ai vu. Yo vi. Elijamos otro sujeto. Por ejemplo, vous. Para escribir, vous. El auxiliar es avoir. Vous avez. Y el verbo es vu. Vous avez vu. Ustedes vieron. En este grupo, el tercero, el primero y el segundo y el tercer verbo son especiales. Se conjugan con el auxiliar être. Seguimos la misma lógica, simplemente que conjugamos con el verbo être. Por ejemplo, escojamos el primer verbo. El primer verbo es nacer. Nacer. Entonces, je, auxiliar être. Je suis. Y el pasado del verbo yo me lo sé de memoria. Je suis né. Escojamos otro sujeto. Por ejemplo, vous. Entonces, vous, auxiliar être. Vous êtes.
Y el pasado del verbo, vous êtes né. Aquí hace falta algo, no voy a hablar de esto en este caso, en este momento, en este video. Simplemente les quería mostrar que para conjugar en pasado compuesto es bastante fácil. Sujeto, auxiliar y verbo. Hay verbos que se utilizan con avoir, que es la mayoría, y hay otros que se utilizan con el verbo, con el auxiliar être. Entonces ponlo en práctica. El video ya me quedó bastante largo, entonces trataremos este tema en otro video después. Si tienes dudas, no dudes en hacerme comentarios. Y bueno, buena suerte con esto. Practica bastante porque esto solo se obtiene con la práctica. Abónate, por supuesto.